Estamos hoy finalizando una serie de mensajes, una serie de sermones que tienen que ver o han girado alrededor de la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Gracias a Dios porque a lo largo de varios domingos y de varias semanas hemos podido ir desmenuzando el mensaje que tiene esta carta. Yo espero, anhelo de veras que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes, que hayan encontrado esa revelación que tiene la palabra de Dios. Hermanos, les decía que estamos terminando la reflexión sobre esta carta. El tema principal de la carta tiene que ver con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas, con aquellos falsos maestros que habían sido introducidos en la iglesia del primer siglo, pero falsos maestros que todavía siguen siendo introducidos en la iglesia el día de hoy, o que siguen estando presentes en la iglesia el día de hoy. Ese, digamos, que es el tema central de la carta. Es el tema principal de la carta. Pero en los últimos versículos, que ahorita vamos a leer, la carta da un giro, hace un giro de tema y nos comienza a hablar, como lo vimos hace 8 días, por ejemplo, de la fe, y como lo vamos a ver el día de hoy, de la oración, dos temas que son fundamentales para nuestro caminar con Cristo. Así que les voy a pedir, por favor, que ahí donde están sentados, para ya no hacer más movimientos sentados, podemos estar en reverencia aunque estemos en posición sentada, busquen en Judas y vamos a leer los dos últimos versículos solamente, versículos 24 y 25. Amén. Judas, versículos 24 y 25. Lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como son 2 versículos únicamente, vamos a leerlos de nuevo, para tratar de leer con entendimiento. Leemos nuevamente. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y santo Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense que, como les comentaba hace un momento, ya para terminar la carta, ya para cerrar la reflexión sobre esta carta, vamos a ver que estos 2 versículos son un canto de adoración. Yo no sé si ustedes lo captaron ahorita que lo leímos, pero se le llama doxología. Doxología, digamos, que es la palabra técnica, teológica o técnica para referirse a este tipo de escritos. Una doxología es un escrito generalmente breve, habitualmente de no muchas palabras, que principalmente expresan una adoración a Dios. A eso se le llama doxología. Bueno, estos 2 versículos son una doxología. Y algunos autores dicen que es quizá la doxología más hermosa que hay en el Nuevo Testamento. La mejor escrita, quienes saben griego y quienes conocen y pueden apreciar bien lo que está escrito en griego, dicen que está escrito en un griego muy perfeccionado, en un griego muy elegante, en un griego, por decirlo así, muy educado, y que expresa de una manera muy clara lo que es la adoración a Dios. De la misma manera que ocurre con la fe, de la cual estuvimos hablando hace 8 días, la adoración ya sea expresada en una doxología, como la que acabamos de leer ahorita, o ya sea expresada a través de un canto, como los que cantamos hace un momento,
Por cierto, hoy el tiempo de adoración, el tiempo de alabanzas, fueron 3 cantos hermosísimos, hermosísimos. Digo, yo cada vez que escucho cantar a Steve Green, digo, Señor, ¿por qué a mí no me diste una voz como la de Steve Green? ¿Cómo quisiéramos tener ese talento, esa capacidad que Dios le ha dado a algunos hermanos para cantar de esa manera? Pero además el himno que entonamos es un himno hermosísimo de adoración. Entonces, la adoración, ya sea a través de algo que leamos en la Escritura, o a través de algo que cantemos, o a través de algo que hagamos, la adoración debe de ser para todos los momentos de nuestra vida. Yo le puse un poquito como la semana pasada. La semana pasada el título de la reflexión fue Una fe para el camino. Hoy podríamos estar hablando de una adoración para el camino, una adoración para llevar. ¿Qué es lo que yo quisiera expresar con esto, hermanos? La adoración a la que nos invita la palabra de Dios no es una adoración para que solamente la expresamos aquí adentro. Qué triste sería el cristianismo, qué triste sería la vida del cristiano si todo lo que tuviéramos en nuestra vida en relación con Dios fuera lo que vivimos cuando venimos aquí a la iglesia. Sería triste porque estamos, algunos de nosotros, solamente un par de horas cada semana aquí. Quienes venimos entre semana, o quienes vienen a veces entre semana, bueno, agréguenle otro par de horas del miércoles y otro par de horas de los viernes, 6 horas de la semana. Si eso fuera todo el tiempo que nosotros tuviéramos para disfrutar de nuestro Señor, para disfrutar de la relación con Dios, qué triste sería lo que tendríamos. Hermanos, la fe que nosotros vivimos, la adoración que vivimos, es una fe y una adoración para el camino. Es una fe y una adoración para vivirse todos los días y todo el día. Yo no digo que nos pasemos todo el día cantando alabanzas, ¿verdad? No digo que todo el día estemos tratando de cantar himnos como los que escuchamos hace un momento. No necesariamente eso, pero dice en alguna parte de la Escritura también, dice, ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Miren, si algo tan simple y tan material como es el comer, o como es el beber algún líquido, es algo con lo que le podemos dar gloria a Dios, ¿cómo no vamos a poder hacerlo también con otras cosas de nuestra vida? Con el trabajar, con el estudiar, con el ir a la calle, con, no sé, todo lo que ustedes hagan, todo lo que hacemos todos los días. Yo quisiera que tomáramos unos segundos únicamente, un tiempo muy breve, para pensar qué hiciste la semana que terminó. Ayer terminó una semana, ¿verdad? Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué hiciste a lo largo de toda la semana? No sé. Pues a trabajar seguramente, sí, pero ¿en qué trabajaste? O las chicas que van a la escuela, fueron a la escuela, quienes tuvieron clases, porque algunos no tienen clases ahorita, a lo mejor fueron clases, tomaste el camión, manejaste tu vehículo, hiciste el quehacer de tu casa, lavaste tus trastes, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el transcurso de la semana? Piénsalo por un momento. Y ahora te pediría también que pensaras por un momento si eso que hiciste en el transcurso de la semana, tú consideras que le dio gloria a Dios de alguna forma. Piénsalo. Si no estás seguro si lo que hiciste le dio gloria a Dios, pregúntate ahora o plantéate de qué manera le puedes hacer para eso que haces en el transcurso de la semana glorifique a Dios. Yo sé que trabajan algunos de ustedes, de algunos de ustedes que estoy viendo aquí, sé y más o menos me imagino qué es lo que hacen entre semana. No quiero poner ejemplos, no quiero personalizar a nadie, luego eso incomoda a algunos, pero sé más o menos qué es lo que hacen. Y pregúntense si eso que hacen
estuvo glorificando a Dios. O, mejor todavía, pregúntense cómo hacerle para que la semana que está comenzando, la semana laboral que va a comenzar mañana, eso que ustedes hacen principalmente en el transcurso del día, sea algo que glorifique a Dios. ¿Qué cambios tendrían que hacer en su forma de hacerlo, en su mente, en su corazón, en su actitud, para que eso glorifique a Dios? Porque, hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es para vivirla. No es solamente para escucharla, no es solamente para reflexionarla, eso es una parte, pero es para que la vivamos. Y la palabra de Dios es práctica. Y miren, en estos dos versículos tan breves, el apóstol Judas nos comienza a decir algunas cosas que son bien importantes para que nosotros entendamos lo que es la adoración y para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Fíjense, comienza cerrando esta carta con el versículo 24 y diciendo: y aquel que es poderoso. Y me detengo ahí en esas palabras. Aquel que es poderoso. Hermanos, el Dios que adoramos, el Dios que venimos a adorar en esta tarde aquí, es un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Yo no sé qué problemas estás enfrentando en esta semana. No sé qué conflictos puedas tener. No sé qué problemas económicos, familiares, personales, de salud, etcétera, etcétera, puedas estar enfrentando. Pero déjame darte una buena noticia que viene de aquí, de la palabra. El Dios que adoramos es todopoderoso. Y todopoderoso quiere decir, tiene poder para lo que a ti se te ocurra, para lo que tú te puedas imaginar. Fíjense bien, no estoy diciendo que el Dios al que adoramos va a hacer todo lo que a ti se te ocurra. No estoy diciendo que Dios va a cumplir todo lo que a ti se te ocurra, para nada. Eso sería algo muy torcido. Estoy diciendo que el Dios al que adoramos es poderoso para hacer lo que Él quiera. Así que, ¿qué es lo único que nosotros deberíamos de buscar? Es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para este problema específico que yo tengo? ¿Cuál es tu voluntad para este problema específico? Algunos de nosotros estamos enfrentando algunos problemas de salud, algunos más serios, otros menos serios, pero algunos de nosotros enfrentamos algunos problemas de salud. Aquí la situación no sería preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que tener esta enfermedad? ¿Por qué a mí me tenía que dar esto? Más bien sería decirle: Señor, yo sé que tú puedes sanarme de esta enfermedad. Yo sé que tú tienes todo el poder para sanar la enfermedad que sea, cualquiera. Así que si no me has sanado, Señor, muéstrame cuál es tu propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo para que yo tenga esta enfermedad? No es falta de fe, no es falta de poder de parte de Dios, porque Él es poderoso para sanarnos, para resolver los problemas económicos y para resolver cualquier otra cosa. ¿Y lo creemos? ¿Lo creemos verdaderamente? Si lo creemos, debemos de vivir de esa manera, creyendo que así es. Creyendo que cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando, tenemos un Dios que es poderoso para resolverlo conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Pero miren las dos cosas que dice aquí Judas, para las cuales es poderoso este Dios al que adoramos. Dice dos cosas. Dice: es poderoso en primer lugar para guardaros sin caída. A lo mejor no es uno de los problemas que estaban en la mente de ustedes ahorita que yo hablé de quienes enfrentamos alguna situación de enfermedad o financiera o de lo que sea. Seguramente que esto no era de lo que estaba en nuestra mente, pero esto es muchísimo más importante que ser sanado, no sé, de un cáncer o de alguna otra enfermedad que no tuviera tratamiento. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios es poderoso para hacer que yo ya no peque más, que yo ya no tenga ningún pecado en el resto de mi vida. Bueno, desde luego Dios es poderoso para eso.
pero creo que no es a lo que se está refiriendo cuando dice es poderoso para guardaros sin caída. ¿De qué tipo de caída creen ustedes que Dios nos guarda definitivamente? ¿De qué tipo de caída? De la espiritual. De la caída espiritual. Ok, definitivamente, sí. Pero dentro de esas caídas espirituales que podemos tener, específicamente, más y más concretamente, ¿de cuál caída espiritual creen ustedes que Él nos guarda permanentemente? ¿No? Nadie se anima. Anímense. ¿De qué tipo de caída espiritual? Ya Eli nos dijo y lo dijo muy bien, es de la caída espiritual. No estamos hablando de las caídas cuando nos tropezamos. Algunos cada rato tenemos ese tipo de caídas. De caer en pecado. Ok, déjeme plantearlo así. De caer en el pecado de tal manera que nos aleje permanentemente de él. El pecado que nos separe definitiva y totalmente de él. Hermanos, ese tipo de pecado que nos aparte total y permanentemente de él, se puede dar entre aquellos que somos creyentes en Jesucristo. Déjenme contestarlo una vez para no dejar las especulaciones. No. La palabra de Dios dice que nada nos separará del amor de Cristo. El mismo Señor Jesucristo, hablando de sus ovejas, dijo, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a poder arrebatar de mi mano. Tú eres una oveja de Jesucristo. Tú puedes estar seguro, puedes estar segura. Nadie te va a arrebatar de la mano de él. Ni siquiera tu propio pecado, ni siquiera tu propia debilidad, ni siquiera tu propia carnalidad. Él es poderoso, entonces dice, para guardarnos sin caída, sin ese tipo de caída que nos alejaría definitivamente de él. Alguien ha dicho, y creo que lo dijo de una manera muy clara y muy didáctica, hermanos, si nosotros no caemos definitivamente, no es por lo fuerte que nos agarramos de la mano de Dios, no, es porque Él nos tiene agarrados a nosotros de la mano. Si fuera mi mano la que está agarrada de Él, lo más seguro es que yo ya me hubiera soltado desde hace mucho tiempo. Soy demasiado débil y lo más seguro es que ya me hubiera soltado. ¿Por qué estoy seguro? Porque es que Él es poderoso para guardarme sin caída, porque es Él el que me sostiene. Es Él el que te sostiene a ti. Hermano, que no te quepa la menor duda. El Señor es poderoso no solamente para guardarte sin caída, sino lo que dice la segunda parte del versículo, que es el segundo punto al que me iba yo a referir. Dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo vamos a ser presentados delante de su gloria con gran alegría? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando estemos en la presencia de Él, ¿verdad? Cuando Él venga o cuando nos llame a su presencia. Bueno, hermanos, Él tiene todo el poder para guardarnos sin caída y para guardarnos de tal manera sin caída que vamos a ser presentados un día delante de Él sin mancha. ¿Y cómo es eso? Otra vez, porque yo me mancho todos los días. Me mancho todos los días. Ya no me acuerdo si aquí o allá, el domingo pasado mencionaba yo esto de aquella frase de Salvador Díaz Mirón, de Falla, ¿verdad? De que hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Y decía Díaz Mirón, 1000 plumajes de esos, en una poesía que se llama Gloria. Y él escribía esto, por cierto, veracruzano, Salvador Díaz Mirón. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Y él decía, mi plumaje es de esos. Y yo les decía, el mío no. El mío no es de esos. El mío es de los que si cruzan el pantano, se manchan, se llenan de manchas. Bueno, entonces, ¿cómo es que Él nos va a presentar delante de su gloria sin mancha? ¿Quién es el único que podemos decir que es inmaculado? Es decir, que es sin mancha.
¿Cuál es el único corazón inmaculado, por cierto? Y el de nuestro Señor Jesucristo, por cierto. Él es el único que podemos decir que no tiene mancha. Mire lo que dice en Pedro capítulo 1, versículo 19. Habría que leerlo desde el 18, pero déjenme por abreviar tiempo, solamente decir el 19 está hablando de nuestra salvación. Primera de Pedro 1, 19 dice que fuimos limpiados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, tu Salvador, hermano, mi Salvador, es un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿a dónde estamos tú y yo con respecto al Señor Jesucristo? Estamos en Él, ¿verdad? Estamos en Él. Si nosotros somos creyentes en Jesucristo, hemos sido unidos a Él como el pámpano a la vid, como la rama que está injertada en el árbol. Así dice la palabra que nosotros estamos unidos a Él. Estamos en Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, y si Cristo no tiene mancha, si Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Pedro, eso quiere decir que para el Padre tú puedes ser presentado, presentada delante de Él sin mancha y sin contaminación, así como Él es. De esa misma manera vamos a ser presentados nosotros. Y ese será un motivo de gran alegría, pero por supuesto, si lo entendiéramos, si lo aquilatáramos totalmente, deberíamos de pegar brincos de alegría, ¿sí? Porque siendo pecadores como somos, porque siendo falibles como somos, siendo débiles como somos, la promesa de Él es que delante del Padre nosotros somos como su Hijo, sin mancha, sin contaminación, perfectos. Perfectos no por nosotros mismos, sino por la perfección que Él tiene. De todo eso habla Judas cuando está cerrando esta carta. Yo me imagino, quiero pensar que el apóstol Judas, después de haber escrito todo lo que tuvo que escribir sobre los falsos maestros, después de haber tenido que describirlos como los describió, ¿se acuerdan cómo los describía? Nubes sin agua, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, árboles otoñales desarraigados, sin fruto, 2 veces muertos. Así se expresaba de ellos. Y luego sigue diciendo otras cosas más de aquellos falsos maestros. Y yo me imagino que ya al terminar la carta, no solamente Judas como autor humano, sino el Espíritu Santo que lo inspiraba, cierra con esta hermosa adoración, con esta hermosa doxología, como para que no nos quedemos con ese mal sabor de boca de lo que dicen y lo que enseñan los falsos maestros, si nuestra realidad es palpable en nuestra vida. Hermanos, nosotros debemos de estar viviendo en Judas 24 y 25. Ahí debemos de estar viviendo, en ese tiempo, en ese estado de gran alegría, no por lo que estamos pasando en este momento, no por lo que somos en este momento, sino por lo que vamos a llegar a ser cuando Él se manifieste plenamente. Como dice Juan en su primera carta, miren cuál amor ha tenido el Padre para con nosotros, para llamarnos hijos de Dios. Él lo dice así con esa expresión de asombro. Mirad cuán amor ha tenido el Padre, cuán grande amor ha tenido el Padre para con nosotros, para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos hijos suyos. Y dice también en otra parte el apóstol Pedro, no sabemos qué es lo que vamos a hacer más adelante. Sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero ¿cómo va a ser cuando estemos ahí en su presencia? ¿Cómo va a ser cuando estemos en gloria delante de Él? Hay un canto por ahí bien hermoso también, que ya no me acuerdo si lo hemos cantado alguna vez aquí, que se llama Solo me imagino. Yo no sé si alguien lo ha escuchado, pero bueno, además la historia de cómo lo escribió este hermano que escribió este himno es bien interesante.
Y él habla precisamente de eso. Solo me imagino cómo va a ser ese momento cuando yo esté delante de tu presencia. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Voy a caer en la oración delante de ti. Me voy a quedar callado simplemente porque no voy a saber qué decir. No podemos, seguramente que ni siquiera imaginarlo, pero su palabra dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y cierra entonces en el versículo 25 con otra parte en la cual empieza a describir algunos de los atributos de Dios por los cuales nosotros lo adoramos, por lo cual nosotros podemos adorarlo. Miren, los versículos 24 y 25 de Judas se parecen mucho en cuanto a la idea que expresan a Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Pueden buscarlo si gustan en sus Biblias. Lo voy a leer, yo lo traigo aquí, aunque es de la Biblia de las Américas, no es de Reina Valera, pero me encanta la forma en la que expresa esta oración, Primero de Crónicas 29, 11, y van a ver cómo se parece a Judas 24, 25. Dice Primero de Crónicas 29, 11: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Fíjense qué hermosura de estas palabras. Yo no sé si te emociona el escucharlas o el leerlas, pero debería de emocionarnos, debería de llenarnos de gozo. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo lo que existe. Ese Dios poderoso es al que nosotros venimos a adorar en este día. Ese Dios que nos ama de tal manera que nos ha hecho sus hijos, que nos llama a nosotros así como somos sus hijos. Y en el último versículo, voy terminando, Judas nos recuerda cómo es ese Dios. Y dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Miren, aquí hay 3 atributos de Dios que menciona rápidamente. Cada uno de ellos sería lo mejor como para un mensaje completo, cada uno de ellos. Pero comienza diciendo: al único. Dios es el único de únicos. Tal vez el principal atributo, por cierto, no comunicable de Dios es su unicidad. Ese, digamos, que es el nombre para referirse a único, es su unicidad. ¿Qué quiere decir este atributo? ¿Qué quiere decir que Dios sea único? Su unicidad nos dice que Él es uno en esencia, indivisible, íntegro y absoluto. Dios es uno en esencia. Y esto, aunque ya lo habíamos repetido muchas veces, hay que repetirlo de nuevo. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, uno solo en esencia. Dios es indivisible, no lo podemos dividir en partes. Hay teólogos que hablan de su simplicidad, es decir, Dios es tan uno que es totalmente simple en el sentido de que no puede ser dividido en partes, o no podemos separar las diferentes partes de Dios. A veces para explicarlo tenemos que recurrir a algunas ideas así, pero cuando dice Dios es único, el único y sabio Dios, está hablando de ese atributo de Dios. Él es íntegro y Él es absoluto. Él lo llena todo. Pero también su unicidad nos dice que Él es diferente de todo lo que existe. Dios es el totalmente otro. Yo no sé si esto se pueda entender,
Él es, hay una palabra también que algunos usan, pero luego son palabras que son así muy técnicas, dicen la otredad de Dios. ¿Qué es eso? Él es el que es totalmente otro, en otra forma de decirlo. Él es diferente a todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por Él, pero Él es mucho más que todo lo que creó. Él creó el universo, las galaxias, las estrellas, los insectos, las células, los virus, el polvo. Todo lo que existe en esta creación lo hizo Él, pero Él es mucho más que eso. A Él no lo podemos comparar absolutamente con nada. Hay una herejía, una corriente de pensamiento muy herética que se llama deísmo, a donde dicen es que todo es Dios. Y dicen, como todo es Dios, entonces esta pared es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Entonces, si Dios está en todos lados, vean cómo el pensamiento se puede ir desviando hacia una falsedad. Dice, si Dios está en todos lados, entonces esto es Dios. Y si Dios está en todos lados, pues este pedazo de madera también es Dios. Y esa desviación de pensamiento los llega a concluir, entonces yo soy Dios. Entonces yo soy Dios. Y así lo dicen, así lo expresan. Y hay gente que cree eso. Bueno, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos todo lo que existe porque Dios lo creó, pero Él está muy por encima de todo lo que Él creó. Él no es su creación, Él es el creador y es diferente de su creación. Por eso aquí todo eso nos está diciendo Judas cuando dice el único Dios, el único y sabio Dios. La sabiduría, que es el segundo atributo que aquí menciona, es un atributo comunicable. ¿Sí? Acuérdense que los atributos de Dios, al menos para estudiarlos, algunos teólogos los dividen en no comunicables, digamos que solamente Dios los tiene, como su unicidad, ¿sí? Y otros que son comunicables y que Él comparte con nosotros. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios, es decir, lo comparte con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Bueno, el conocimiento es conocer algo, saber de algo. Algunos se han preparado en algún área en la escuela o han aprendido un oficio y tienen conocimientos que les permiten hacer algo correctamente. ¿Sí? Yo no tengo ni la menor idea de cómo le tendría yo que hacer para, no sé, levantar un muro como este, ¿no? Ni la menor idea. Lo más seguro es que si me ponen a levantar un muro, el muro se va a caer. Cuando sople el viento, lo más seguro es que se va a caer. No tengo idea, pero hay gente que sabe mucho de eso, que sabe cómo hacerlo. Eso tiene que ver con el conocimiento. La sabiduría es diferente del conocimiento. La sabiduría tiene que ver con esa habilidad para saber cómo aplicar el conocimiento que alguien tiene. Cómo aplicar ese conocimiento y cómo aplicarlo bien. Eso es la sabiduría. Y yo he tenido oportunidad de conocer personas que no tuvieron la chance de aprender a leer y escribir, y no saben leer ni escribir. Y he conocido a algunas de esas personas que tienen más sabiduría de las que yo he visto en otras personas que han estudiado mucho, que tienen maestrías o doctorados o algunas cosas así. Es decir, hay una sabiduría que es innata y que Dios la puede dar. No es igual conocimiento que sabiduría, es a lo que quiero llegar. No es que si alguien no tuvo oportunidad de ir a la escuela o solamente pudo ir pocos años a la escuela, que decir, no, yo no puedo llegar, yo no puedo considerarme sabio. No, si Dios te da la sabiduría, no importa cuántos años fuiste a la escuela, así como si Dios no te da la sabiduría, puedes acumular 3, 4, 5 doctorados si quieres, que no vas a tener la sabiduría si Dios no te la da. Ahora bien, una vez que hemos establecido esa diferencia entre conocimiento y sabiduría, déjenme decirles, ambas cosas Dios las tiene
en toda su perfección. Él es el dueño de todo el conocimiento, no solamente de alguna cosa, no solamente de un área de la vida, no solamente de una disciplina de la vida. Dios tiene el conocimiento de todo. Dios sabrá matemáticas, por supuesto. Las matemáticas las creó Él. Las proporciones, que es de donde salen las matemáticas, las creó Él. Dios sabrá de música. Sí. Él creó la música, Él inventó la música. Dios sabrá de medicina. Sí. Vaya, pues Él hizo el cuerpo, ¿verdad? Él creó cada una de las células. Todo el conocimiento de lo que ustedes quieran, de astronomía, de astrofísica, de lo que a ustedes se les ocurra, todo el conocimiento en Dios está plena y completamente. Pero no solamente el conocimiento, Él tiene también toda la sabiduría en su grado de perfección, algo que ningún ser humano tiene. Por supuesto, ningún ser humano tiene tampoco todo el conocimiento. Hay personas que se especializan mucho en un área de conocimiento y tienen muchos estudios, pero pues saben mucho de su área, ¿verdad? Sí. Habrá médicos a lo mejor que son súper especialistas en algo, saben muchísimo de medicina, pero a lo mejor si les preguntas de matemáticas, reprueban. A lo mejor reprueban un examen de matemáticas, son malos para eso. Sin embargo, Dios tiene el conocimiento completo de todo, pero además tiene toda la sabiduría que puede tener. Hermanos, si ese es el Dios en que creemos y en que adoramos, pudiéramos creer que cualquier decisión que Él esté tomando sobre nuestra vida es buena, es agradable, es perfecta. Si ese Dios que está haciendo esto en mi vida, aunque a mí a lo mejor me parezca que no es tan bueno, que no es tan agradable, es un Dios que tiene conocimiento de todo absolutamente, además del pasado, del presente y del futuro, también Él lo conoce. Y además es sabio en la perfección de la sabiduría. ¿Tomará buenas decisiones ese Dios? Por supuesto, claro. Y claro que yo puedo alegrarme entonces y contentarme en esa sabiduría de Él. Y además Él es nuestro Salvador. Ese es el otro atributo que menciona aquí Judas relacionado con Dios. Cuando yo digo Salvador, hermanos, ustedes que son estudiosos de la Biblia, ¿en quién piensan inmediatamente? Yo digo Salvador, en Cristo. Sí, en Cristo Jesús. Ok, está bien, Él es el Salvador. Pero ¿saben que la palabra, déjenme leerles Isaías 43:11, a donde es el Señor el que está hablando y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Va de nuevo lo que dice Isaías: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por lo tanto, la salvación viene solamente de Dios, hermanos. Solamente viene de Él. Es cierto, Dios envió a su Hijo para que Él fuera el mediador de la salvación para nosotros. Pero el que salva es Dios. El Salvador es Jehová. El Salvador es el Dios eterno. Él es el que salva. Y alguien pudiera buscar rápidamente, así de los que son ágiles para encontrar versículos, Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Tengan en mente Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Adelante, hermano Luz. La palabra de Dios nos dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿De quién está hablando ahí Hechos 4:12? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no les parece que es exactamente lo mismo que dice Isaías? Isaías 49:11. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, solamente Dios salva.
fuera de él, dice Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego Hechos 4:12 nos dice, hablando del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Él hay salvación. El Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, trayéndonos salvación. Y ya no me voy a detener como pensaba hacerlo en las 4 palabras que siguen, solamente las vamos a ver de corrido. Dice que a ese Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. A ese Dios que nos acaba de describir es al único que le podemos dar, el único que es digno de recibir toda la gloria, toda la majestad, todo el imperio y toda la autoridad. En Reina Valera dice potencia, en otras traducciones dice autoridad. Toda la gloria que puede recibir alguien solamente es digno de recibirla Dios. Toda la majestad solamente es de Él. Todo el imperio, todo el dominio, como dice en otra traducción, y toda la autoridad son solamente de Él. Dice ahora y por todos los siglos. Esto quiere decir desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es el Dios que venimos a adorar. Esta carta, amados hermanos, nos enseña a los cristianos de hoy que la adoración que nace de la fe es una adoración que está en movimiento y que se dirige al Dios único, sabio, salvador, lleno de majestad y autoridad, al que no podemos sino adorar. Fe y adoración es algo que debemos de vivir no solamente en la iglesia, sino todos los días de nuestra vida. Fe y adoración son para el camino, no son para resguardarnos. Hermano, si cuando tú vienes aquí a adorar a Dios, lo haces mecánicamente, lo haces con indiferencia, lo haces porque los demás lo están haciendo y yo me uno nada más a lo que los demás hacen. Si la adoración que tú le das a Dios aquí o fuera de aquí no es algo que te emociona, que te impacta, que te llena, seguramente que tienes que ir a los pies de Jesucristo, tienes que hablar con Él y tienes que decirle, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, dame la llenura tuya, dame la llenura de tu Espíritu. La vida en Cristo, hermanos, no es una vida para ser vivida de una manera mediocre, no es para ser vivida de una manera tibia, no es para ser vivida de una manera religiosa. La vida en Cristo es algo que debería de llenar cada célula de nuestro ser, cada rincón de nuestro ser. Esa es la adoración que Dios quiere que nosotros le demos. El Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer con la que habló junto a un pozo y estando en el desierto, que a Dios le debemos de adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios busca que le adoren. Oremos, hermanos. Dios amado, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra tuya, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias porque eres tú, es tu Santo Espíritu, el que habla a nuestra mente y el que habla a nuestros corazones. Padre, yo te ruego por favor que nos perdones, porque tenemos que reconocer que muchas veces, Señor, cuando venimos aquí a adorarte, a lo mejor venimos con tantos problemas en nuestra mente, con tantas distracciones en nuestro corazón, que sin darnos cuenta, Señor, estamos dándote la espalda. Que sin darnos cuenta, sin estar conscientes de ello, nos estamos perdiendo de lo mejor que tú has traído para nuestra vida. Yo te pido, Señor, te ruego por esta iglesia, por este rebaño tuyo, Señor, que tú toques cada corazón, que tú toques cada vida. Señor, haz que cada uno de nosotros nos enamoremos de ti. Señor, que no seamos tibios. Señor, que no seamos religiosos,
Señor, que no vengamos aquí solamente para cumplir con un requisito o a lo mejor para tranquilizar nuestra conciencia o a lo mejor para no sentirnos tan mal. Señor, que vengamos aquí con el gozo de saber que venimos a adorar al Dios único, al Dios sabio, al Dios vivo, a nuestro Salvador, aquel que ha tenido misericordia de nosotros, que ha tenido misericordia de nuestra miseria y que nos ha levantado, que nos ha redimido y que nos ha salvado. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias porque sin merecerlo y por medio de los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú nos has traído a la presencia tuya. Te adoramos por eso, Señor. Lo hacemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.